Bien, Vinca Jackson, qué bueno tenerte. Te saludo Sí, con todo el cariño. Hoy día la Pauli no nos acompaña aquí en Conciencia en Acción, pero teníamos muchas ganas de conversar contigo. Habíamos ya preparado esta entrevista y sí. los tiempos entre Estados Unidos, Chile y España no habían sido fáciles de coordinar, pero aquí estamos. Yo muy contenta de tenerte con nosotras en este proyecto que lo que tiene por objetivo es visibilizar liderazgos sociales en temáticas de inclusión, de igualdad de género, de diversidad. Y bueno, teníamos muchas ganas de poder contar con un rato de conversación contigo. Tenemos muchos temas, tengo muchos temas Mucho. que preguntarte. eh, y bueno, venimos conversando hace varios días y ya por lo menos la Sí. comodidad y el cariño se sienten, así que te agradezco muchísimo que estés hoy con nosotras. No, yo también a ustedes, a ti, a la Paulina, súper la mejor disposición tenía. Yo también tenía mucha ganas en esta conversación Sí, y, y también como con nervios y emoción y todo. sí, pero Eh, bueno, son nuestras conversaciones, esperamos que sean cercanas, que sean siempre, cómodas y nada, tengo muchos temas, Vinca, pero partamos. quería, bueno, partir presentándote porque evidentemente hay mucha gente que te conoce, pero hay otras personas que no y esperamos que conozcan de tu trayectoria, conozcan tu experiencia, tu abordaje a ciertos temas, que es lo que más probablemente admiramos y bueno, Vinca, eres psicóloga, ¿no? Has trabajado por largos años en temas de prevención y la ética del cuidado, eres escritora también, fundaste una organización, ¿no? Una fundación que trabaja específicamente en los temas de prevención y ética del cuidado relacionadas con el abuso sexual infantil específicamente. Has escrito 4 libros, 2 de ellos uno podría pensar que son más para público adulto y 2 de ellos también para la infancia. Uno de ellos lo tenemos hace muchos años, que nos gusta mucho. Así que, bueno, tenemos muchos temas. Has sido luchadora de grandes causas en Chile específicamente y en otros lugares, pero en Chile te conocemos mucho también por la ley de, siempre me cuesta esta palabra, y trato de repetirla, pero no lo logro. Imprescrip- Imprescriptibilidad, Imprescriptibilidad, sí. sí, de delitos contra menores de edad, ¿no? De delitos Mm. de abuso sexual contra menores de edad. Vamos a hablar de eso también. Pero bueno, quería comenzar preguntándote a la luz de, bueno, de conversaciones que hemos tenido estos días primero saber en qué estás hoy día. Vinca, nos gustaría mucho saber más allá de la radio, que también hemos escuchado, pero hoy día, ¿cuáles son tus temas? ¿En qué estás? ¿Cuáles son tus peleas, ¿no? Cotidianas, tus causas? Sí, bueno, sigo trabajando en clínica, en atención de trauma, mucho en educación también y en educación ligada a temas de educación sexual, afectiva y prevención de abuso, incluido también todo lo que es abuso digital, junto a Marcela Monberg, por ejemplo, y levantando, bueno, tú algo mencionaste, nosotros surgimos como una agrupación a la par de más de una década de enfocar la ley de imprescriptibilidad Ujú, del abuso sexual infantil en Chile, que partió como con un decreto de esto va a ser imposible, nos decían, y uno mm, escuchaba, no, pero se puede demorar, es más adelante, pero imposible, imposible no es, y que sí, se ha ido constituyendo como algo ya más formal, así que eso ha sido también parte del trabajo. Actualmente preparándose para ir a una conferencia muy importante este año que va a ser en Colombia, el 7 y ujú, 8 de noviembre, donde ojalá se tomen compromisos de los estados en apoyo a demandas e iniciativas de las propias víctimas y sobrevivientes y de organizaciones que trabajan con ellas. Está siendo un tema de mucha preocupación eh, cada vez más lo que está ujú, pasando en el ámbito de las violencias sexuales de la infancia ujú, y ha sido un camino largo. Entonces, eh, por una parte,
da mucha esperanza ver que vayan pasando cosas. Eh, de repente uno dice, tendríamos que estar en una mucha mejor situación, pero no es que no mm, haya pasado nada. Lo que pasa es que han sido cambios mucho más lentos de los que uno hubiese querido, mm, pero cuando tú miras hacia la perspectiva del tiempo, empezar derecho al tiempo, eh, no sé, al año 2005 en Chile, esto ni mm, se hablaba. Surgen mm, los primeros testimonios en prensa. mm, Yo escribí un libro testimonial que es Agua Fresca en los Espejos, que sale el 2007 y que también tiene mm, mucho que ver con es una suerte de efecto dominó de las voces, en la medida que alguien abre esa mm, voz, no dice, ok, quizás es momento también de hacerlo y luego vienen otras, pero han pasado 20 años y todavía tenemos que explicar muchas cosas, todavía tenemos que pedir cuestiones que deberían ser obvias, pensamos nosotros mm, desde la mirada del cuidado, pero no son 20 años infértiles. O sea, mm. a mí me gustaría un poquito más de velocidad, o sea, alcanzar a ser vieja más ¿ok? Y alcanzar a ver realizadas muchas aspiraciones en esto. Mm. Así que en eso Oye, estamos, y escribiendo, pero no voy a adelantar nada, pero escribiendo para el próximo año oye, también. Vinca, a propósito del cuidado, que es un, bueno, un tema que Mm. está muy presente y que ha estado muy presente en las conversaciones también nuestras últimas, si pudieras explicarle a las personas a qué te refieres con ética del cuidado y específicamente en el tema de abuso sexual infantil. Súper. Gracias por esa pregunta, porque eh, para mí parten años incluso de la terapia, así como con un cuestionamiento de la resiliencia, que era mucho lo que se hablaba Ujú, y que bien, sí, bien, pero yo miraba como el abuso sexual infantil mm, y asimismo otros fenómenos y otros traumas y otros sufrimientos humanos como mm, resultado de no solo lo que pasaba en una familia, mm, o en una determinada institución, o en sino como mm, algo social, donde había habido ausencia, abandono o fracasos de cuidado mm, que no eran resortes solamente de unos pocos. mm, Y ahí empecé a vincularme con este tema del cuidado mirado como una ética. eh, Después estudiaría con Carol Gilligan, pero como, ¿qué es cuidar? Eh, mm, Y cuidar viene de la palabra cogitare, que es poner atención, que es pensar, y es poner atención sobre necesidades de la vida. mm, Cuidar básicamente es sostener la vida, ¿ya? mm, Ayudarla a florecer, a estar bien, ayudarla a repararse, eh, mm, au- auxiliarle en momentos que eso hace falta, responder a las necesidades de quienes necesitan cuidado, especialmente ujú, niños y niñas. Los cachorros humanos son los que están entrando y no saben nada, ujú, y hay que acompañar un largo camino, pero también en distintas etapas de la vida, porque la condición humana es vulnerable, eso va con nosotros. Entonces, mm, en distintos momentos de la vida, alguien va a necesitar cuidados y alguien debería responder con ese cuidado de modo incondicional. De repente uno habla ujú, del cuidado y se piensa que es una cosa como media altruista. No, no tiene nada mm, que ver con eso. Tiene que ver con una responsabilidad, valga la redundancia, de responder a, y mm, vuelto una ética, o propuesto como una ética, no es que esté haciendo como una suerte de 10 mandamientos de código moral de esto es lo mm, bueno y esto es lo malo. El cuidado humano en distintas edades, en distintas situaciones, frente a distintos sufrimientos, plantea desafíos, plantea dilemas, plantea eh, respuestas necesarias a la persona, al niño o adulto, ser humano que vive una mm, situación, pero también que está sosteniéndose en su vida gracias a otros mundos que también hay que mm, cuidar. Por lo tanto, mm, esta mirada como del cuidado como una ética es eh, contar con una suerte de lente o sistema, mm, una forma de deliberar
que pone en el centro, para mí, lo que mejor lo resume, y me lo hizo fácil para yo aprender también, mm, en la pregunta de qué cuida más, a quiénes cuida. O sea, porque primero es, esto cuida, ya, mm, esto no cuida, chao. De esto ujú, que cuida, ¿qué cuida más? ¿Ya? mm, A este niño, niña, a esta persona. mm, Y luego, eh, ¿a quiénes más cuida? ¿De qué mm, otras maneras se sostienen otros mundos de los cuales se depende? mm, Y también sabiendo que esa respuesta puede cambiar en distintas etapas. mm, Porque son situaciones que nos ponen dilemas que son distintos. Por eso que no es como una talla única mm, y, y eso yo lo encuentro lindo y duro a la vez, porque es mm, como un constante autoexamen de cómo vamos respondiendo en el cuidado. Y no quiere ujú, decir que seamos infalibles siempre, mm, al revés. Yo creo que si algo, si algo como que atraviesa la médula de esto es una humildad frente a esto, no nos la sabemos todas, y también una responsabilidad de ir haciendo esta pregunta e irla eh, también ajustando a los tiempos ujú, y mirándonos cada uno en cómo lo estamos haciendo. Nos podemos equivocar. Es más, cuando hablamos de revictimización, muchas veces puede ocurrir incluso desde actos que vienen con la mejor intención cometer ese error. No es solo deliberada la revictimización, y a veces sí, también. ujú, Eh, ujú, pero a lo que voy yo es como nos podemos equivocar. Y ok, desde la ética del cuidado, entonces esa equivocación, ¿cómo la afronto y cómo la enmiendo mm, también? mm, Eh, Hay una serie de como de actitudes y modos de pensar y de acercarse que vienen con el ujú, cuidado. Y no es fácil, tiene principios muy eh, claros, como por ejemplo la confirmación, en el sentido de que cada quien responde de la mejor manera que puede en un determinado momento, un principio de interceder, de no quedarnos, obviamente a distancia se nos puede hacer difícil, pero en la medida que podamos interceder de alguna forma, cuando el cuidado es necesario, también esa es una interpelación del cuidado. Y lo otro, un principio de no violencia y de tratar de valerse de medios no violentos todo el tiempo para concurrir en el cuidado, obviamente. Porque no, es como un oxímoron, o sea, no como vas a cuidar de modos violentos, o sea, a palos con púas, sí, nada sana con palos con púas, ¿cachai? sí. Eso. Y Así que es ahí, muy, y ahí, Vinca, ¿cómo? Porque cuando te escucho a mí me resuena que la ética del cuidado es aplicable desde los distintos lugares que uno ocupa, ¿no? mm, Uno puede aplicar la ética del cuidado desde las relaciones afectivas, familiares, cercanas, pero la también crianza, se, se aplica, claro, pero también se aplica en el rol que tiene la política pública, ¿no? Y el sí, Estado. sí. ¿Cómo lo llevamos o cómo se expresa la ética del cuidado en un sistema ideal, ¿no? En el trabajo de prevención, por ejemplo, y de cuidado y de trato a los casos de abuso sexual infantil desde la política pública. Tremenda pregunta. Para mí parte incluso desde el marco de lo que es la Carta Universal de Derechos Humanos y de lo que es la Ujú, Convención de Derechos del Niño. Yo miro eso como herramientas de cuidado, más allá del valor normativo o ujú, jurídico que tengan, y de hecho constantemente una apelación ujú, de la ética del cuidado, de sus pensadoras y mm, pensadores, pero hay una gran mayoría que son mujeres, es mm, de poder ser una ética complementaria a la justicia, que la justicia no puede ujú, prescindir ni disociarse del cuidado. ¿Ya? ujú, Eh, Desde los marcos de derecho, desde las miradas de salvaguarda, ¿ya? ujú, De cada ser humano en su edad, mm, de, de lo que son los procesos también a mm, lo largo del desarrollo evolutivo, durante la niñez temprana, la adolescencia, la adultez.
la adultez mayor, eh, ujú, ese criterio tendría que atravesar la política pública y más lo hemos visto. Yo creo que nunca se ha hablado tanto de cuidado como desde la irrupción de COVID, que era mm, como, lo veías por todos lados. Ahora, a mí me pasa algo como lo que nos pasó en relación a la naturaleza, y veíamos los animalitos entrar a las ciudades, y esto nos va a mm, cambiar, y se hablaba mm, del cuidado, y que tenía que mm, atravesar vertebralmente la conducta del Estado, las políticas públicas de bienestar social, etcétera. Entonces decíamos, acá viene un giro. Bueno, no fue tan así, pero mm, hay avances, hay mm, gobiernos o estados que se plantean como desde programas de un- una mirada del cuidado humano. Y en materia de prevención y más bien de afrontamiento ujú, de lo que es el abuso sexual infantil, porque la ética del cuidado, eh, fuera de todas las cosas que haya dicho, pero tiene como dos coordenadas centrales. ujú, Una ya de algún modo la mencioné, que es el sostén y el aliento de la vida, ¿ya? Y la otra es la evitación de sufrimientos que sí puedan ser evitables. Para mí eso como que lo resume. El abuso sexual infantil debería ser un sufrimiento evitable, pero, mm, pero a veces, incluso con todas las precauciones, con mm, todas las progresiones de cuidado, el ir formando a las nuevas generaciones progresivamente en autocuidado, en cuidado mm, mutuo también, ocurren situaciones, por eso prefiero hablar de afrontamiento. La prevención en sí es el cuidado, ¿ya? sí, Como, y, y cuando ocurre, el cuidado sigue siendo en el modo mm, de escuchar ujú, eh, lo que ha ocurrido, de acoger ese relato, de ir a la justicia, de que se proceda en la justicia a investigar mm, y mm, resolver y responder frente a una denuncia de abuso sexual infantil. eh, ujú, y también de lo que sigue después, de la accesibilidad o el acceso a salud, a reparación, eh, también se dice, a garantías de no repetición, que bueno, vuelven a este círculo de mm, nos comprometemos entonces con la prevención desde los establecimientos educativos, desde la infancia temprana. En mm, todos lados esto debería estar. Eh, Se habla de espacios seguros o espacios amigables. Se habla de justicia amigable con los niños. A ver, todo debería ser amigable y tener en mm, cuenta que los niños existen. mm, Yo a lo largo de mi vida he participado de distintas actividades, desde académicas, formativas, de prensa, políticas, parlamentarias. Me encanta cuando en distintos países está contemplado que a lo mejor estoy viajando sola en ese minuto con mi hija chica, mm, eh, y que en ese país puedo no tener red de apoyo, ¿ya? mm, Y que hay un espacio donde ella puede estar también. mm, Valoramos cuando vemos en estaciones de buses, de trenes, aeropuertos, mm, lugares donde amamantar, donde puedan estar los niños. Eso corre para todos lados. O sea, uno mm, piensa, incluso la gran minería perdida así en un cerro, ujú, eh, debería tener contempladas también estas políticas, porque además quienes trabajamos en distintos lugares, ya sean instituciones del sector público, privado, o como independientes, etcétera, necesitamos apoyo en esas tareas también. mm, Todavía, pese a la baja tasa de natalidad y todo que se habla con mucha alarma de eso, yo mm, digo, no debería ni generar alarma y sorpresa cuando ha habido tan poco apoyo a los cuidados. exactamente. Entonces, quienes tienen hijas, hijos, nietos, hay niños que cruzan nuestra vida, estas políticas deberían estar involucradas en todos lados. Cuando fue la ley de imprescriptibilidad se discutió para Mm, que a continuación de la ley, desde la salud, los sistemas públicos y privados, hubiese apoyos eh, para víctimas de abuso sexual infantil con trastorno de estrés postraumático, ¿ya? ujú, Con la posibilidad de constituir una mesa de reparación que abordara abuso sexual institucional. Sabemos que la inmensa mayoría del abuso sexual infantil es intrafamiliar, ¿ya? mm, Sobre el 80%. mm, eh, una mesa que abordara todo el abuso duraría yo creo que 100 años, porque mm. la prevalencia y las estadísticas nos cuentan que, o sea, si miráramos con rayo X, casi todas las familias tienen alguna historia.
Entonces se mm, tomó el abuso sexual infantil institucional como una manera de poder tener los testimonios, poder, si bien muchos de esos casos estaban prescritos, ujú, y a lo mejor no iban a llegar a la justicia, sí hacer alguna forma de reparación y sobre todo sobre la base de estas historias también y de lo que nos contaban, que es lo que han hecho otros países en sus comisiones de reparación, nutrir la política pública de mm, prevención, de mm, reparación, la justicia, etcétera, mm, etcétera. Hay muchos países que han ido mejorando en lo que es la denuncia y el poder acogerla y hacer obligatorio que una vez que tú recibes un relato llegue a la justicia, sobre todo, o sea, cuando se trata de niños y niñas. ujú, Eh, no obstante, no hay políticas mandatarias universales, desde jardín infantil hasta educación superior, ujú, de prevención, que, mm, o de prevención, buen trato, cuidado, o durante todo el ciclo escolar de educación para la sexualidad, mm, afectividad y relaciones humanas. Y mm, perdón que no use como la sigla general de ESI, mm, porque no da cuenta de todo lo que es en realidad la mm, educación sexual. mm, Eh, Tiende de repente a mirarse como desde seco. Es una cuestión muy grande, mm, muy importante, que es una gran eh, como dimensión de lo que es la prevención. No es toda la prevención, pero es una gran parte de lo que es la prevención. Y a su vez, esta educación tiene que estar también hablando de estos temas o, y dándole espacio mm, eh, para comenzar lo suficientemente temprano y no mm, llegar en sexto, séptimo, octavo, mm, eh, al final de la educación básica o a veces solo en la mm, educación secundaria y ofrecer este espacio donde más encima nos damos cuenta que muchas veces se da la detección ahí, se da mm, el testimonio, se da la develación y, y tardíamente pudimos haber llegado antes, pero por lo menos está ese espacio donde mm, muchos niños, niñas y adolescentes dicen, a ver, esto es lo que estamos viviendo. Yo en lo mm, personal también fue algo similar. Es ujú, desde el colegio que hace mm, algún insight de algo que sentías que ya estaba mal y que te hacía sufrir, pero que, mm, a ver, y es mm, gracias a la escuela, no es gracias mm, a lo que podía malamente informarte una familia donde estaban ocurriendo abusos. mm. Te quiero preguntar después del rol de la educación sexual más en profundidad, Ujú, porque también he leído algunas entrevistas tuyas y tú te refieres un poco a a las resistencias existentes en sí, ese tema. Pero antes que dejemos el concepto de ética del cuidado atrás, me gustaría saber cuáles son, en ese sentido, las principales resistencias para incorporar el abordaje de la ética del cuidado en la política pública o en lo social, ¿no? yo creo que hay como una aproximación que está evolucionando, pero que es todavía incompleta, Ujú, porque hablamos harto de cuidado, hablamos de mm, salvaguarda, hablamos de protección, eh, y sin embargo, muchas de las decisiones que se toman mm, eh, te dan la idea de que todavía como que no se sedimenta la idea, que no se mm, entiende lo que es. mm, Y, y un ejemplo muy cercano es cuando ocurren situaciones que, ya sea de víctimas infantiles mm, o adolescentes o adultas, ujú, como víctimas de violación, ujú, que se conocen socialmente y tú ves que hay una serie de decisiones que se toman y una serie de comentarios y una serie de abordajes desde la prensa que no reflejan en lo absoluto mm, que se ha hecho la pregunta previa de ¿esto sí, realmente cuida a sí, la víctima, mm, al proceso que viene, que está mm, viviendo, mm, el proceso que está viviendo tanto en términos de estrés traumático y dolor traumático como los procesos de investigación, justicia, etcétera, ujú, eh, lo que comunican los medios, lo que, la conciencia de que aquello que se comunica crea un impacto también en cómo se recibe socialmente mm, y en la resistencia. Obvio, son temas dolorosos. Muchas veces eh,
no se quieren ni escuchar, pero una vez mm, que se escuchan, ¿cómo se escuchan? ¿De qué mm, manera los hablamos? ¿Qué palabras se usan? ¿Qué decisiones se toman cuando hay autoridades involucradas mm, en una acusación o en una denuncia? ¿Ya? Eh, Se ponen en todos los casos, de todo lo que mm, pasa, se cuida cada detalle mm, de estos procesos, mm, desde esta deliberación continua, sin improvisar. Algo súper importante que dice el cuidado y que lo eh, se insiste mucho, sobre todo en la mm, parte de la crianza, la educación y todo, es eh, no improvisar, adelantar información. Por ejemplo, cuando hablamos de la pubertad, que no lleguen los niños y se encuentren con todos estos procesos, sino que ir mm, adelantando información. Ya va a llegar un mm, día en que tales cambios van a ocurrir, o te puedes llegar a ujú, sentir de esta manera, y no improvisar. Nos mm, preparamos para cuidar. Ahora, por cierto, hay situaciones que te pillan sobre la marcha, emergencia, ujú, urgencia, hasta catástrofe climática que ni aunque tengas la mochila para salir arrancando, yo tengo mi mochila, todas las mochilas, terremotos, en mi otra casa, tornados, huracanes, etcétera, y sobre todo la carterita de documentos, por si a uno con su carterita de documentos, porque lo puedes perder todo, pero te mm, tienes que tener algún documento. Eh, y claro, nos pueden pillar esas situaciones y toda mm, preparación ayuda a sentirse menos inseguro, pero no nos pueden pillar completamente improvisando. O sea, mm, y, donde yo siento que hay una cosa como laxa, y no solo de improvisación, sino que de mm, prescindencia del cuidado, en mm, cosas muy simples. O sea, yo todavía hoy con todo lo que se ha hablado, con todo lo mucho más que sabemos. ujú, Lo que yo te decía, en 2005 tú hablabas de esto y nadie, o sea, yo cuando escribí mm, Agua Fresca en los espejos y dije lo que estaba haciendo, no es un libro sobre tal, empecé a escuchar yo también, pero recién, ¿cuántos años mm, conocía a las personas? Tenía mm, una intuición quizá, pero nadie lo hablaba. Hoy se ha hablado mucho más. Y no obstante, tú ves niños chiquititos yendo solos al baño, por ejemplo, en lugares públicos. ¿Ya? mm, Y no es que tú estés pensando solo, dice, ah, claro, solo ella piensa de abuso sexual infantil y puros horrores. No, yo pienso que un niño se resbale, se caiga, que no pueda alcanzar el inodoro, mm, que, que está lleno de bacterias los baños, que en fin. Y sí, también ujú, pienso en que pueden ocurrir otras situaciones. O ujú, veo niños chiquititos bajar y subir en el ascensor de edificios, no de 3 pisos, que además no tienen, que hay que tener 4 por lo menos, de 20 o en hoteles, solos. mm, Entonces, tú, bueno, en Chile yo pienso en general, ¿cómo es posible si este es un país sísmico? Ni mm, siquiera pienso en un predador sexual encerrado con ujú, un niño en un ascensor. Pienso en lo más estadísticamente probable, temblores, mm, ¿ya? Que hay frecuentemente. ¿Y si se queda parado el ascensor? mm, ¿No sería mejor estar alguien acompañando ahí a ese niño mm, chico? Y claro, puede haber voces que digan, bueno, así se hace más resiliente. No mm, sé, la resiliencia, según prueban varios estudios, se refuerza mucho más con actitudes de cuidado, gratitud, mm, apoyo mutuo, soporte, saber que cuentas con alguien, no necesariamente que estás solo, claro. mm, Estando solo uno puede desarrollar ciertas resistencias de mm, supervivencia porque estás solo. mm, Pero lo otro ha demostrado que lo refuerza mucho más. Entonces, si queremos mm, incluso hablar de resiliencia, el cuidado es un factor tremendo, porque mm, cuando y uno lo ve también en personas adultas, en, mm, en, en la clínica o en distintos espacios, mm, y la diferencia que hace el, y el haberse sentido mm, a salvo o acompañado, mm, o saber incluso, aunque no te haya tocado esa historia en la niñez, en la mm, adultez saber que cuentas con otras personas mm, versus sentirte completamente solo o muy mm, indefenso o mm. muy carente de algún apoyo en el caso de que realmente lo necesite. Y la ¿Será? indefensión, Mm, perdón, es como sí. un núcleo duro de lo traumático. O Mm, sea, no, no.
entre la indefensión y la sensación de impunidad también, de que los mm, daños que ocurren no tienen ninguna consecuencia. mm. O sea, ahí hay dos cositas que... ¿Será que ahí también ha ido evolucionando en ese sentido como que hemos ido, tú lo dijiste algo al inicio, ¿no? Como de ir transitando desde el concepto de resiliencia, que al final me puedo equivocar, pero tiene una dimensión muy individual, como si la persona tuviera todas las herramientas para sanarse sola y encontrar todas las fuerzas en sí misma y todos los recursos, ¿no? Dentro Mm, de sí mismo, ¿no? O de sí misma. Y desde ahí sí, entiendo, hay un tránsito hacia entender el valor, el aporte y lo necesario que es para la superación de los traumas, para ser más resiliente, como lo acabas de decir, etcétera, contar, ¿no? Con ese cuidado que mm, nos dan los otros, ¿no? Hay como una absolutamente. evolución a lo largo de los años, me imagino, de estudios, de evidencia científica, que eso te lo va como, nos va empujando hacia una mirada más social o más comunitaria, no sé cómo decirlo. Sí, 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 y yo creo como desde los primeros discursos de resiliencia. A ver, la resiliencia es una condición que tenemos, o sea, yo creo que todos Mm, cuando chicos, no sé todos, pero mm, muchos cuando chicos mm, nos sorprendimos cuando tomamos conciencia de ello, de que nos cortábamos, nos rasmillábamos y salía una costra. Y ujú, después que la piel quedaba cerradita. Y incluso para comprobarlo, hasta nos sacábamos la corcha a ver si volvía a salir. Y sí, volvía a salir. Hay sí. una cosa como de volver como se pueda a tu forma original. Mm, Pero desde los discursos originales, o sea, iniciales mm, de la resiliencia, esto, que eran como bastante solitarios, era como que bien, tú eres resiliente y mira, podría haberte roto en 1000 pedazos y sin embargo mm, te rompiste solo en 500 y te rearmaste de nuevo, sí, claro, pero no era esa sola la idea. Los mm, discursos de valentía también, que a mí me siguen total, generando mucho ruido, sí, vamos, qué sí, valiente, sí, sí. y sí, entiendo el sentido ya Mm, mm, pero entonces sí, si no saliste hacia adelante a compartir lo que habías mm, vivido, si no arengaste a los demás, si no te convertiste, no sé, en un activista político o algo, entonces eres menos valiente, sí. eh, que también ahí ha habido una transición. Yo veo hoy que se ha entendido más que incluso este concepto de it takes a village y se requiere toda una aldea, que Mm, miramos hacia algo más colectivo y que mm, también, y eso es lo que yo como, es un aprendizaje o más bien como una osadía muy acompañada de mi editor Aldo Perán, y esto de si logramos mirar esto del derecho al tiempo, del trauma en el abuso sexual infantil, mm, para levantar y eliminar la prescripción. Porque no mm, es que renunciaste a denunciar, es que no se podía, no se denuncia cuando se puede, cuando se quiere, cuando se puede. Y en ujú, el caso de los niños y niñas, es muchos años a entenderse como víctimas, a lograr elaborar, vencer las mm, presiones, intimidaciones, conflicto interno. O sea, si la mayoría del abuso intrafamiliar, totalmente. ¿cómo encajas eso en las cabezas de los más chiquitos? Que quien cuida es quien daña, Mm, etcétera. Entonces, saquemos ese muro duro de mm, cemento y dejar el tiempo abierto para poder hablar y luego para poder sanar, y todos los mm, procesos llevan tiempo. Ok, y si miramos esto mismo a nivel del cuerpo colectivo, mm, porque igual yo encuentro que yo estoy súper agradecida de mi país y mm, de las personas de todas las regiones y de todos los ciudadanos y de lo transversal que fue el tema de la ley de imprescriptibilidad, mm, en acercarse a mirar lo que nos decía las neurociencias, la psicología del mm, trauma, la justicia, los testimonios de las víctimas y sobrevivientes, de sus familias, en fin. Y ahora, y si también miráramos con más compasión mm, y con más como perspectiva de tiempo, los mm, procesos traumáticos colectivos, los mm, dolores del cuerpo colectivo, mm, el tiempo que puede llevar reparar eso y cómo también
necesitamos resiliencia eh, comunitaria o como ujú, grupo, como país, porque cuando, cuando ocurren tiempos difíciles, eh, cuando ocurren desastres, ya hablábamos de eso, incluso ya miremos, no sé, lo reciente, pues, la pandemia, crisis mm, climática, etcétera. ¿Cómo responde un cuerpo malherido, a medio sanar, o que no puede hablar mm, de lo que le pasa, o sin cómo respondemos entre todos frente a mm, todo eso que va a pasar? Eh, y diciendo ya, mira, la herida dejémosla atrás nomás y bueno, hay que superar el pasado mm, y darle para adelante. Sí, por supuesto que eh, queremos mirar hacia adelante, pero justamente para poder ir hacia adelante y mm, poder estar resilientes en lo que nos toca o creativos, no pensemos puro enfrentar desastres, o sea, como mm, el ingenio, la imaginación, todas las mm, cosas que en hombros de gigante ha ido haciendo posible la humanidad, mm, también se necesita los aprendizajes del pasado, mm, el haber cicatrizado heridas, el no haberlas negado, por lo menos el darle un lugar, o sea, yo no ando escondiendo las cicatrices de mis vacunas o de mis tajos de cuando me saqué la mugre cuando es chico. No, no deberían ser un motivo de vergüenza. Tampoco debería tener que demostrar cuánto duelen los mm, procesos traumáticos para que te crean. Sabemos mm, que también hay procesos, incluso cuando salió agua fresca en los espejos alguien, y a propósito de abuso sexual infantil, muchas veces que te dicen esto es un asunto de interés privado de la víctima. No, además, la prevalencia hace completamente o ya obsoleto ese argumento. Pero te decían, mm, mira, en realidad hay temas que son mucho más sociales y afectan mucho más al colectivo. Yo le decía, perdón, una de cada mm, 3 a 4 niñas, uno de cada 5 niños, seis, se dice, y en realidad nunca sabemos ni de niñas ni de niños, y particularmente de niños varones, porque hay toda una mm, serie de presiones que hacen más mm, difícil incluso todavía su develación. ¿Cuántos totalmente. son? Pero ya con esos datos Mm, incompletos, insuficientes que tenemos, ya da como para pensar, esto es así, o sea, mm, súper ramificado. mm, Entonces es un tema colectivo y mm, es un tema social. Y totalmente. si sigue ocurriendo a 2024, es Mm, porque algo no estamos haciendo bien, es mm, porque algo todavía es un flanco expuesto aquí, allá, en todo lugar. Y mm, si, y si además, luego de, de que esto está pasando, no concurrimos en la reparación o no mm, concurrimos en apoyar legislaciones que ayuden a esto, bueno, seguimos fallando en el cuidado y seguimos mm, solo fallando, sino que deliberadamente, porque ya sabemos. Entonces, mm, las omisiones son de algún modo una elección de prescindir, no mirar, tener ujú, desidia, y eso es lo que a uno de repente la frustra y la pone en un lugar de indignación, que también es un sentimiento que acoge la ética del cuidado. La mm, indignación ética frente a mm, lo injusto, frente a lo que daña, frente a lo que destruye o mengua mm, la vida. Y tú dices, con todo esto, ¿cómo es posible que, por ejemplo, no sean prioritarias las políticas en relación a protección de la niñez? ¿Por qué todavía estamos hablando de lo que pasa en los sistemas de protección de los estados en general? En mm, Chile, ex Sename, ujú, a mí me cuesta el nuevo nombre muchísimo, eh, porque eso no es prioridad. Cuando mm, tenemos la evidencia de lo que ha ocurrido, por ejemplo, hoy en explotación sexual, en redes de explotación mm, que afectan a los niños y niñas que están en el sistema de protección, y redes de explotación, eh, no sé, mil problemas de déficit de atención de salud mental, o cosas tan concretas como el estado de el techo, las mm, paredes de un mm, baño, de si hay agua tibia, caliente o fría. mm, O sea, ¿por qué estamos todavía viendo lo que vemos? mm, Entonces dice, no, sí, los niños, las niñas, no, menos mm, bla, bla, mm, menos palabras por último, menos anuncios. Y si no estás seguro de que vas a poder
llevar adelante tus promesas o tú ponerlas como tu propia prioridad, entonces no las hagas hasta que veas que mm, realmente estás con todo ahí, porque es muy frustrante ver que un ciclo mm, tras otro eh, se hacen los mismos diagnósticos, se pagan millones de millones. Esa es una friolera de miles de dólares en informes desde organismos internacionales ultra reputados hasta organismos que aparecen y que uno no sabe mucho ni de dónde son, mm, eh, y dándote el mismo diagnóstico, ¿ok? Ya, y mm, ya, si ya eso lo tenemos, claro, mm, no gasten tanta plata en eso y mm, pongamos la inversión en el cuidado. mm, Y realmente, vuelvo a esa palabra, la mm, atención a las necesidades, y si son necesidades desesperadas, o sea, mm, no son cualesquiera necesidades, son mm, necesidades ya así como en la puntita, o sea, en el fondo del mar, en el naufragio, eso mm, es lo primero. Y, mm, y ahí donde uno mira a los estados y dice, ¿qué está pasando? O sea, mm, eh, teniendo las claridades, teniendo las rumas de informes y datos, ¿por qué nos seguimos demorando? ¿Y por mm, qué no decir miles, pero decenas de otras cosas que no es que no sean prioritarias, es que son mm, hasta frívolas, mm, suntuarias, eh, copan como la agenda pública o la prioridad mm, del Parlamento? Yo de verdad que ahí es donde todavía mm, como que lo primero es la frustración y luego el como no querer rendirse y decir, ya, entonces, ¿cómo? Claramente hay una vuelta que me falta, nos mm, falta. ¿Cómo lo podemos hacer más creativamente para llegar? ¿Qué dentro de estos principios, además, que sean congruentes como con el cuidado, sí, eh, pueden entrar aquí en acción y en movimiento para que realmente eh, se haga lo que se debe hacer? Y creo que tú apuntabas a eso desde lo mm, comunitario. mm, Sin ese apoyo, estamos, o sea, como los caracoles y las tortuguitas yendo atrás, así, pero con súper desventaja, con mm, un tesón enorme. Eso nadie lo mm, discute, mm, pero como con mucho en contra. Y es el colectivo. O sea, unas mm, leyes que nos dijeron imposibles salen por el apoyo ciudadano, ujú, transversal. Eh, Cuestiones como, eh, eh, no sé, hay iniciativas que toman en países para frenar la deserción escolar, involucran al barrio. O sea, mm, es la CDC, millón de años, mm, no millón, pero muchos años atrás, a fines de los 90, comienzo de los 2000, tipo, ningún programa de prevención o salvaguarda de la niñez frente al maltrato infantil o al abuso sexual infantil, mm, aunque sea la súper mejor, con los mejores teóricos, mm, va a ser exitosa sin el involucramiento de todo el mundo adulto en distintas esferas de la sociedad. Eso significa desde el presidente para ujú, abajo o desde la casa hasta el presidente. O sea, absolutamente todo. O sea, empresas, medios de comunicación, la educación, todo, todo, todo.